Buenos días a todas y a todos, especialmente a quienes están aquí y también a quienes nos siguen a través de las transmisiones en Facebook de la página del Colegio de Jalisco. Les damos la más cordial bienvenida. Este es el cuarto y último día ya del Simposio Internacional Emilia Beltrán y Puga, Estudios Históricos sobre Mujeres y Debates de Género. Estamos muy contentas y muy agradecidas por la respuesta, por las transmisiones. También hemos tenido muchas seguidoras en Facebook, en la página del colegio y también en la de la Universidad Pedagógica Nacional, y pues el apoyo de las colegas y los colegas que se encuentran aquí. Esta también es una conferencia magistral pues muy especial para nosotras porque es el último día y porque consideramos que la doctora María Teresa Fernández es pues una de las grandes historiadoras jaliscienses con la que estamos cerrando este día, con este broche de oro de este último día del simposio. Y pues este también quiere ser un homenaje a su trabajo y a su legado aquí en Jalisco. Estamos en el Auditorio Carmen Castañeda, también con muchas significaciones para la doctora Teresa Fernández y para todas. Me voy a permitir presentarla a ella y posteriormente tendrá 45 minutos para su exposición, para dar también un espacio a preguntas y comentarios si los hubiera aquí y a través de Facebook. María Teresa Fernández Aceves es doctora en Historia de América Latina por la Universidad de Illinois, Chicago, Estados Unidos, con especialidad en Historia de las Mujeres y de Género. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT Nivel 2. Desde 2012 es miembro de la Academia Mexicana de Ciencia. A partir de 2001 se desempeña como profesora e investigadora por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS Occidente. Sus líneas de investigación versan sobre historia laboral, historia de mujeres y de género en México durante el siglo XX. Ha coordinado seminarios de posgrado en CIESAS y en la Universidad de Guadalajara. Forma parte de las siguientes redes de investigación: Coloquio Internacional de Historia de Mujeres y de Género en México, Seminario Interinstitucional CIESAS-INA, Independencia y Revolución en la Memoria Ciudadana, del Seminario Biografía, un género ecléctico, y de la Red de Archivos de la Memoria Ciudadana. De su producción académica destacamos los siguientes títulos: de autoría individual, el libro Mujeres en el Cambio Social en el Siglo XX Mexicano, México, Ciesas, Siglo XXI Editores, 2014. En colaboración con Carmen Ramos Escandón y Susie Porter, Orden Social e Identidad de Género, México, siglos XIX y XX, Universidad de Guadalajara, 2006. El capítulo del libro Antes éramos molineras, mujeres y trabajo en la industria de la tortilla en Guadalajara, 1920-1940, en Visiones Múltiples, el Occidente de México desde la Antropología y la Historia, Ciesas 2012, páginas 105 y 134. Con Alma Dorantes y Julia Preciado, Honor y Política, la rotonda de los personajes ilustres en el siglo XXI en Jalisco hoy, Miradas Antropológicas, Ciesas 2012, por mencionar solo algunos. Bienvenida, doctora, y adelante con su presentación. Bueno, pues es un gusto estar aquí y agradezco al Colegio de Jalisco y a todas las instituciones que han hecho posible este primer simposio y por brindarnos el espacio en el Auditorio Carmen Castañeda. Asimismo, expreso mi agradecimiento al comité organizador del Simposio Internacional Emilia Beltrán y Puga, Estudios Históricos sobre Mujeres y Debates de Género, representado por la doctora Lili Vallardo, la doctora Isla Monraz y la licenciada Nadia Rubalcaba, y por la invitación a impartir esta conferencia magistral. Igualmente agradezco al público presente y a la audiencia en Facebook del Colegio de Jalisco. Felicito al comité organizador de este simposio por el excelente congreso que han organizado, y ha sido una reunión sumamente interesante que refleja el estado actual de la historia de mujeres y la historia de género en México y América Latina, así como las discusiones teóricas metodológicas. Okay. Bueno, esa ya lo enseño yo con este. Okay. Bueno, en esta conferencia magistral contrastaré la narrativa visual histórica
y la memoria cultural del grupo político creado por la líder textil María Arcelia Díaz, representada en el mural de la Federación de Trabajadores, pintado entre 1978 y 1979. Ahí está la primera fotografía que tomé en 2007 con la narrativa visual histórica actual de la Federación de Trabajadores de Jalisco, que la fotógrafa y museógrafa de INA Jalisco, Judith Fuentes, tomó en mayo del 2004. Entonces, no, me quedo aquí. Entonces, estas dos fotografías del mismo mural en momentos distintos ilustran cómo justificamos nuestras acciones en el presente a través de un entendimiento del pasado. Relatamos el pasado con el que nos conectamos y queremos preservar, basándonos en evidencia histórica. Cada generación decide qué quiere visibilizar, recordar, silenciar, ocultar y olvidar. Cada grupo social, mujeres, campesinos, trabajadores, lesbianas, transgéneros, grupos subalternos, entre muchos otros, tienen el derecho de narrar y recontar su historia, que no necesariamente concuerda con la del grupo hegemónico. Por tanto, la historia ha sido un espacio contencioso y de ejercicio de poder. No se mantiene inmóvil. Estas dos fotografías muestran cómo los dirigentes de la Federación de Trabajadores de Jalisco han reconfigurado su narrativa histórica. Mi objetivo metodológico es precisamente ilustrar que la historia no es fija. En esta conferencia abordaré, 1, cómo, por qué y cuándo las mujeres de la clase trabajadora en Guadalajara son recordadas en la memoria cultural dentro de los grupos políticos de la Federación de Trabajadores de Jalisco, apoyándome en puntualizaciones teórico-metodológicas sobre el recuerdo, la memoria y la memoria cultural. 2. Reconstruiré mi recorrido etnográfico en los archivos y la memoria de este grupo político y del círculo feminista ligado al cacicazgo sindical de Leodoro Hernández Loza y Guadalupe Martínez. 3. Destacaré la gran relevancia de los archivos de mujeres creados y resguardados por mujeres, como el caso de la maestra Dolores Martínez Villanueva, para visibilizar y preservar la memoria cultural de un grupo político. Okay. Entonces, primera viñeta. El orden de género en las narraciones históricas visuales entre la visibilidad y silencios en dos murales de la FTJ. A ver si okay. En la fotografía que tomé en 2007 de este mural, aparecen hombres y mujeres vinculados al grupo hegemónico de la Federación, un grupo anticomunista que había formado una alianza con el Estado y el PRI para contrarrestar a los grupos disidentes. Estos líderes participaron activamente en la configuración del incipiente movimiento obrero organizado durante y después de la Revolución Mexicana y colaboraron en la creación de las instituciones corporativas del Estado mexicano durante el proceso revolucionario y el llamado Milagro Mexicano. Estos actores decidieron representar su autopercepción, experiencia e historia tras la construcción del nuevo edificio de la Federación de Trabajadores en 1974, ubicado en la calle Calpulalpan, en la zona centro. El mural fue pintado entre 1978 y 1979. En el centro de la narrativa histórico-visual se destacaba predominantemente la agencia masculina de los líderes de la clase trabajadora, seguido por una masa de obreros que
que luchaban por la justicia social, marchaban y representaban diferentes oficios. En contraste, las figuras femeninas fueron representadas de dos formas. Si me ayuda, Silda, bueno, claro. Cambiarle. Bueno, muchas gracias, de dos formas. Una, la acción política de dos mujeres, María Guadalupe Martínez, a la izquierda de Leodoro Hernández Loza, ¿verdad? Entonces, como no tengo, bueno, sí, ahí donde dice izquierda, ¿verdad? Ahí está primero Leodoro y luego Guadalupe Martínez, ¿no? Y a ver si la siguiente diapositiva, y a la derecha, la líder textil María Arcelia Díaz, situada después del dirigente de la CTM en Puebla, Blas Chumacero. La siguiente, por favor. Y segundo, la madre patria, que no se encuentra en el centro de la narrativa, pero aparece en el lado derecho del mural, ocupando gran parte del muro, amamantando, cuidando, luchando y protegiendo. En este mural invisibiliza a las mujeres trabajadoras que también lucharon, ya sea en alianza con los obreros o de forma independiente, por sus derechos laborales y que habían marchado en los rituales del 1 de mayo. Más adelante detallaré quiénes fueron estas figuras. Por el momento, me interesa resaltar cómo y dónde se incluyeron a las mujeres, qué se visibilizó y qué se invisibilizó en la construcción de esta narrativa visual histórica. Entonces, de los personajes destacados en el mural original, a ver si está la siguiente. Ajá. Bueno, ese está todo, ahí está todo el mural, ¿verdad? Eh, a ver, la siguiente. Bueno, si quieren nos regresamos unas para ver a la primera imagen. Ajá. Entonces, en el centro está Fidel Velázquez, ¿verdad? Fundador del secretario general de la CTM. Al lado derecho está Blas Chumacero, como ya mencioné, de Puebla. Está María Arcelia Díaz, la líder de la Unión Obrera de la Experiencia y fundadora del Círculo Feminista de Occidente en 1927, un centro de politización y alfabetización de trabajadoras. A un lado de María Celia está Francisco Silva Romero, líder sindical en Jalisco y fundador de la Confederación Revolucionaria Obrera y Campesina, y que en cierto momento también fue dirigente de la FTJ. A un lado de Francisco Silva Romero, el último es Catarino Isaac, el líder de los trabajadores en la industria de Nixtamal, ¿verdad? Del lado izquierdo, ¿verdad? Está Leodoro Hernández Loza, líder sindical y secretario general de los choferes, ¿verdad? Del Sindicato Único de Trabajadores Automovilistas. Está Guadalupe Martínez Villanueva, que fue dirigente de la sección femenil, tanto de la FTJ, del PRI, y también una de las fundadoras del Círculo Feminista. A un lado de ella está Genaro Vega Salazar, líder sindical en la industria automotriz. A ver, entonces nos vamos a la reciente, por favor. A ver, esa, muy bien, la del 2024. Entonces, en esta fotografía se observa una actualización de esta narrativa. Aparecen tanto hombres como mujeres, destacando a 3 personajes que fueron secretarios de la CTM después de Fidel Velázquez. Entonces, nuevamente, del centro a la derecha, entonces está Fidel Velázquez, luego Leonardo Rodríguez Alcaine, luego Joaquín Gamboa Pascoe, Carlos Aceves Olmo, ¿verdad? Y del derecho, y después de ellos está Catarino Isaac, Antonio Quesada Ramos, Aurelio Mendoza Rivas, Jesús Gaitán González, Raúl Jiménez Pulido, Héctor Velázquez Molina, Raúl Castillo de la Mora, Jorge Isaac Estrada. De la izquierda está Eleodoro, Guadalupe, Francisco Ruiz Guerrero, que estos también fueron secretarios de la FTJ, Rafael Llerena Zambrano, Juan Huerta Pérez y Jesús Salvador Alcaraz, y aparece una nueva mujer que no se alcanza a ver claramente, María Esther Echeverría.
Echeverría Espinosa. Entonces, en esta actualización del mural se refuerza e intensifica la agencia masculina de los líderes de la clase trabajadora con algunos matices. En el lado derecho fueron eliminados Blas Chumacero, María Arcelia Díaz y Francisco Silva Romero para incorporar a más hombres de los que acabo de mencionar. Y la representación de la masa de obreros trabajando, luchando por la justicia social, esa se mantuvo. A ver, la siguiente diapositiva. Y aunque se conservaron algunas figuras femeninas en acción política, hubo cambios significativos. María Guadalupe Martínez a la izquierda de Leodoro Hernández permanece, pero María Arcelia Díaz fue eliminada para dar lugar a más dirigentes. Además, María Esther Echeverría Espinosa fue incluida, aunque en un espacio mucho más marginal y más alejada de los líderes hegemónicos. La representación de la madre patria también se mantuvo. Sin embargo, esta modificación del mural perpetúa la invisibilización de las mujeres trabajadoras, ¿no? Pero detrás de cada una de estas representaciones hay datos, hay una historia, y estos datos pues hay que contextualizarlos e interpretarlos, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a la siguiente. Gracias, Hilda. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, en esta viñeta hago la reflexión teórica metodológica sobre memoria y género. Entonces, la discusión sobre memoria y género, según Francis Chessen López y la siguiente, y las historiadoras alemanas Silvia Schraut y Silvia Paletzschek, explora cómo las mujeres han sido excluidas de los relatos históricos y de las memorias nacionales. Chessen López plantea la pregunta de por qué las mujeres no son vistas como participantes activas en momentos claves de la historia de México, como la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa. A partir de esta reflexión, se cuestiona cómo y cuándo las mujeres aparecen en la memoria histórica y, más importante aún, cómo y cuándo son olvidadas. En este análisis conduce a una crítica sobre la posibilidad de transformar la política de género en la memoria, una lucha que, según Francis Chessen López, refleja la resistencia entre el recuerdo y el olvido en el contexto de la lucha de las mujeres contra las estructuras del poder. Las historiadoras alemanas que mencioné en su libro colectivo The Gender of Memory proponen integrar la categoría de género en los debates sobre memoria histórica. Definen el acto de recordar como un proceso de recuperación y construcción del pasado, mientras que la memoria es la capacidad de almacenar esos recuerdos. En este contexto, la cultura de la memoria no solo abarca los contenidos del pasado, sino también las formas en que se representan y sus funciones sociales. Las teorías sobre la memoria enfatizan la interacción entre lo individual y lo colectivo, destacando cómo los debates sociales sobre el pasado crean una memoria común. Este proceso, a menudo controlado por interpretaciones dominantes, tiende a excluir a las mujeres y a otras minorías. Esto está directamente relacionado con la formación de las culturas nacionales de la memoria que han marginado a las mujeres desde el siglo XIX. Una de las propuestas centrales de las historiadoras alemanas es la necesidad de analizar críticamente el espacio de la memoria nacional que, aunque aparentemente neutral en términos de género, está profundamente influenciado por estereotipos históricos. Para incluir a las mujeres en la memoria colectiva, es necesario romper con la primacía de lo político e integrar lo social y lo cultural, ámbitos donde las mujeres han tenido un papel más activo. Sin embargo, esta inclusión sigue siendo difícil, ya que tanto en Europa
como en otros contextos, las mujeres no son reconocidas como autoridades en la interpretación en la historia, como ya Lili Vallardo y Kennedy nos lo ilustraron muy bien en la primera conferencia. Esto se debe en parte a la falta de reconocimiento social y familiar y a la percepción de muchas mujeres de que no tienen historias que valgan para contar. A pesar de ello, se argumenta que las mujeres pueden subvertir el discurso histórico dominado por hombres, recuperando fragmentos de la memoria dominante para construir una subjetividad femenina resistente. La inclusión de las mujeres en la memoria cultural requiere, según estas autoras, romper con el binarismo entre la producción y reproducción, una dicotomía que ha relegado históricamente a las mujeres en posiciones subordinadas. Este cambio de paradigma no se trata simplemente de incluir a más mujeres en la historia, sino de transformar las bases mismas de cómo entendemos y construimos la memoria. En última instancia, las autoras proponen una cultura de la memoria que no solo incorpore al género, sino también las diferencias sociales, culturales y étnicas, y algo que aún está por lograrse. En conclusión, tanto Chessen-López como las historiadoras alemanas coinciden en que el desafío no solo es visibilizar a las contribuciones de las mujeres en la historia, sino cambiar las estructuras que han permitido su exclusión. Este cambio implica una transformación profunda en la forma en que construimos nuestras memorias colectivas, haciéndolas más inclusivas y representativas de la diversidad de experiencias humanas, especialmente las de las mujeres. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, introduzco ahora mi recorrido etnográfico en los archivos y la memoria del grupo político del Círculo Feminista ligado al cacicazgo sindical de Leodoro Hernández Loza y Guadalupe Martínez Villanueva. La siguiente. Entonces, al estudiar el caso de la zapopana y feminista Merarcelia Díaz, trabajadora textil y que fue trocilera y secretaria general de la Unión Obrera La Experiencia, también examiné la organización que ella fundó, el Círculo Feminista de Occidente, en 1927, que ya mencioné al principio. Estas integrantes y fundadoras del círculo se encontraban también a maestras y las hermanas Guadalupe y Dolores Martínez Villanueva y Laura Rosales. Todas ellas, bueno, fueron maestras. Díaz y Martínez y las mujeres del círculo promovieron esta imagen de una mujer moderna, laica, y criticaron la fuerte influencia de la Iglesia Católica y abogaron por los derechos de las mujeres en un sentido amplio, culturales, políticos, sociales, laborales, ¿no? Y también estaban a favor por este derecho de trabajo igual, un sueldo igual que los hombres, ¿no? Este grupo político de mujeres trabajadoras, a ver, este grupo político de mujeres trabajadoras estableció alianzas pues con Eliodoro Hernández, que ya lo habíamos visto en el mural, en la década del 30 y en esta política de masas del cardenismo, ¿verdad? Y a pesar de que Eliodoro Hernández era un líder sindical conservador, para llegar al poder, pues se alió con estas mujeres que estaban pugnando por sus derechos, alfabetización de las mujeres trabajadoras y lo importante que era saber leer y escribir para hacer un pliego petitorio y tener una justicia social, ¿no? Entonces, bueno, se unen a este grupo y después Guadalupe Martínez, que la vemos en estas dos imágenes, se casa con él, pero esta María Arcelia Díaz pues murió.
Entonces, murió en 1939, mucho antes de que Eliodoro Hernández empezara a construir su cacicazgo, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿quiénes formaron este grupo? ¿Qué deseaban recordar? ¿Qué seleccionaron? Y pues, ¿por qué, no? Gracias. Entonces, bueno, aquí, la siguiente, aquí, bueno, pues voy a reconstruir las historias de estas mujeres y del cacica, para hacer las historias del círculo feminista y del cacicazgo, tuve que triangular diferentes fuentes primarias que también las conseguí en archivos estatales, ¿verdad? Pero también pues las entrevisté y entrevistar a ellas pues no fue fácil, ¿no? En un primer intento fue cuando estaba con Carmen Castañeda en su seminario de Universidad y Reproducción Social y cuando yo estaba trabajando el tema de las primeras graduadas de la Universidad de Guadalajara, pues Guadalupe Martínez me salió y su hermana y varias del círculo como egresadas de la Universidad de Guadalajara, pero ella no me permitió que la entrevistara en ese momento porque Leodoro Hernández tenía poco de que había muerto y entonces estaba muy dolida y no podía hablar, ¿no? Entonces, muchos años después, cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, entrevisté a una de mis tías, Julia Fernández Ruiz, y que me comentó que una compañera de su generación en la normal fue precisamente la hermana de Guadalupe Martínez, Dolores Martínez, y que tenía su teléfono. Entonces me dio su teléfono, me comuniqué con la maestra Dolores, me presenté como la sobrina de la maestra Fernández y expresé mi interés de entrevistarla. La respuesta fue, ¿cuándo quiere venir? Mañana mismo, ¿no? Entonces, por medio de este vínculo intrageneracional y profesional, logré que me abrieran la puerta de su casa. Así entrevisté a las maestras Guadalupe y Dolores Martínez, Laura Rosales, a la líder torteadora Anita Hernández Lucas, consulté el archivo personal de Guadalupe Martínez y del Círculo, localizado en la casa de Guadalupe Martínez. Entonces, entre mediados de la década del 90 y principios de la década del 2000, visité a las hermanas Martínez en su oficina del PRI, en la Calzada Campesino y en su casa de Avenida López Mateos. La primera vez que ingresé a esta residencia parecía que fue una casa de campo o lo que llamaríamos granja. Entrevistar a Guadalupe Martínez fue muy difícil por su carácter reacio y también porque yo no militaba en un partido político. Entonces, para ella era, pues, no sabes de política, ¿verdad? Entonces, ¿por qué voy a hablar contigo, no? Entonces, los argumentos de Martínez muchas veces me dijo que no me autorizaba que la entrevistara y que la grabara, pero el que me dijera por qué no me autorizaba la entrevista me dio muchas pistas, ¿verdad? De que, ok, ¿verdad? Entonces, fueron de muchísima utilidad, ¿no? Entonces, una cuestión era de que las nuevas generaciones no podían entender cómo fue la lucha política y sindical, que construir su espacio y su grupo político le conllevó un combate constante. Y entonces, que eso es lo que también con lo que inicié con lo de los mural, ¿no? Ellos se están representando como luchadores, pero en un contexto donde la misma sociedad, bueno, ya no los reconoce como tal, ¿no? Pero ellos quieren recuperar, recordar que tuvieron ese pasado combativo, ¿no? Entonces, Dolores Martínez, la hermana, era lo opuesto en carácter, ¿verdad? Una muy reacia, ¿verdad? Y la otra tranquila, callada, ¿no? Entonces Dolores escuchaba esas explicaciones irascibles mientras tejía. Entonces, a ver, las siguientes. Entonces, después pedía que me mostraran diferentes documentos, como el álbum biográfico, que era la imagen que veíamos, ¿verdad? El álbum biográfico, Una mujer y su destino, de 2 volúmenes, cada uno de más de 330 fojas, ¿verdad? Los álbumes de viaje de los niños y niñas de primaria con mejor promedio, que hacían la ruta de la revolución o la ruta de la independencia o la ruta de los derechos laborales,
Las cartas para Cuca García, dirigente del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, cartas con otras feministas del país, como Ana María Hernández, ¿verdad? De la Ciudad de México, que fue inspectora federal del trabajo, y las ceremonias luctuosas para recordar a María Celia Díaz, poemas, y les quiero compartir el siguiente, nos vamos acá a la partitura, ¿verdad? Ahí del Círculo Feminista, en la campaña por el sufragio en los 30, y no, podemos poner el sonido, ¿verdad? Esta es una muestra, ¿no? Quiero decir que a pesar de que tuve acceso de manera fragmentada al archivo, ¿verdad? O sea, vi el espacio que era como un espacio de las dimensiones de este auditorio lleno de fotografías, de audios, de cassettes, documentos, ¿verdad? Eh, Nunca había escuchado el vals, ¿verdad? Entonces, en la exposición que hizo Florencia Guillén sobre precisamente esta artista de Guadalajara, ¿verdad? Fue que le pidió a una estudiante del ITESO que pusiera la partitura, ¿no? Entonces me conmovió escuchar, o sea, entonces este es así como trato de mostrarles, o sea, esta memoria es una memoria no solamente es fotográfica, de una cultura escrita, visual, también es sonora y vamos a ver también del cuerpo y de los deportes, ¿verdad? Entonces, bueno, pasamos. Y bueno, pues quién fue Dolores Martínez Villanueva, ¿no? A ver, bueno, ya nos vamos a la viñeta 5, ¿verdad? Que es, ajá, la siguiente. Entonces, Dolores Martínez nació el 29 de septiembre de 1909 y ella muere como 2 meses después que muere Guadalupe. Primero muere Guadalupe y al poquito tiempo, en el mismo año, muere ella también en el 2002. Fue la tercera hija de 5 hermanos, ¿verdad? La familia Martínez Villanueva. Entonces su papá, David Martínez, era electricista y pintor de brocha gorda y tenía ideas liberales de la clase trabajadora del siglo XIX. Y su madre era María Villanueva, ¿no? Entonces su padre, pues le gustaba hacer representaciones de la Constitución, la justicia, la patria, ¿verdad? Y ponía a sus hijos como representando en representaciones vivientes, ¿no? Entonces cada uno de ellos, pues, esta Guadalupe en algunos representaba la patria, Dolores a la Constitución, o otra hermana Isabel a la, a la justicia, ¿verdad? Entonces, ellas estudian en la normal y bueno, para no, pues no entretener no sé cómo voy de tiempo, ¿verdad? Pero estudian en la normal y siendo estudiantes en la normal, bueno, están en contacto con María Arcelia Díaz, se unen y son fundadoras también del Círculo Feminista de Occidente y bueno, y Dolores se graduó de la normal en 1933 cuando cerraron la Universidad de Guadalajara por el conflicto de la educación socialista, que fue que implicó una reforma del artículo tercero constitucional que delineaba la política estatal relacionada con la educación durante la presidencia de Lázaro Cárdenas.
Entonces, esta política educativa pretendía eliminar las supersticiones y prácticas religiosas, a la vez que hizo hincapié con los principios de la lucha de clases y los derechos de las masas, buscaba que las nuevas instituciones políticas contribuyeran en la promoción de organizaciones para campesinos, estudiantes, maestros, mujeres, políticos, profesionistas y trabajadores, ¿no? Entonces, las hermanas Martínez, aquí en Guadalajara hubo una manifestación muy grande a favor de la educación socialista en 1934 y que dividió así a la clase, a la sociedad de Guadalajara, ¿no? Entonces, a todas las maestras que fueron a la marcha o los trabajadores que fueron a la marcha podían mantener su puesto, y aquellos que no fueron, fueron despedidos, ¿no? Entonces, así, y las hermanas Martínez Villanueva, por supuesto, asistieron, ¿no? Entonces, en el pleno auge de esta política cardenista, Dolores se incorporó al equipo de baloncesto, ¿verdad? Entonces ella, bueno, fue, además de maestra normalista, también fue maestra de educación física, se gradúa años después, en el 40, y ella se incorporó la siguiente precisamente al equipo de baloncesto femenil llamado CIRFO, ¿verdad? O sea, que es el equipo del Círculo Feminista de Occidente, y que logró mantener el campeonato del estado de Jalisco entre 1930 a 1936, ¿no? Entonces, hace dos días, ¿verdad? En las biografías de las deportistas de Jalisco, bueno, están unas mujeres, ¿verdad? Y pues bueno, para el futuro diccionario, ¿verdad? Pues hay otras mujeres para incorporar, ¿no? Entonces ahí vemos a la maestra Dolores Villanueva, que viene siendo la primera, la de la fila que están paradas, que viene siendo ella la segunda, ¿verdad? A ver, no sé si de este lado viene siendo la segunda. Pero bueno, yo lo veo aquí. Sí, aquí. Es ella. Ajá. Es ella es Guadalupe, ¿no? Entonces, por medio del deporte, las mujeres del círculo trataron de promover los ideales de la mujer moderna, es decir, favorecían a las mujeres que estudiaran, trabajaran, lucharan por sus derechos civiles, sociales y políticos. Asimismo, el deporte era una manera de inculcar la disciplina a los y a las jóvenes del movimiento obrero organizado, pero a la vez permitía el sano esparcimiento y el fortalecimiento de los lazos de amistad laborales y políticos más allá de los centros de trabajo, de los sindicatos, federaciones obreras y partidos políticos, ¿verdad? Entonces Dolores, como ya mencioné, bueno, obtuvo su título de profesora de educación física en el 40. Ella también en el municipio de Guadalajara y en la FTJ estableció las academias nocturnas para trabajadores para promover la alfabetización de la clase trabajadora, y se desempeñó como maestra de educación física. Impulsó el deporte femenil y varonil en Guadalajara, Autlán, Santa Anita, San Luis Oyatlán, Tlajomulco de Zúñiga, Santa Cruz de las Flores, Magdalena y otros municipios de la entidad. Siempre colaboró activamente en todas las reuniones y festejos que realizaba el círculo, ¿no? En los desfiles deportivos del 20 de noviembre, que se conmemoraba el aniversario de la Revolución Mexicana, en las campañas electorales, como integrante de los sectores femenil y obrero de la FTJ y del PRI, en las sesiones semanales del Círculo Feminista de Occidente, en las ceremonias fúnebres a la obrera textil María Celia Díaz después de 1939, en los periódicos, bueno, los periódicos Fémina Roja, Jalisco se teme, el rotativo de la FTJ, y en los viajes cívicos de la ruta de la insurgencia y la ruta de la revolución, ¿no? Entonces, para mí, ella
es la que llevaba al día los libros de actas del Círculo Feminista de Occidente, preparó los álbumes e informes de cada viaje cívico y los álbumes biográficos que elaboró para Guadalupe Martínez y Elodoro Hernández Loza. Entre 1996 y 2002 la entrevisté en diferentes ocasiones y ella fue la que de manera a escondidas, sin que se diera cuenta su hermana, pues bueno, me pasaba los materiales y me permitía que me los llevara y que se los devolviera al siguiente día, ¿no? Y es gracias a que esto, pues bueno, es que puedo hablar y puedo hablar de su archivo y de sus memorias, ¿no? Entonces, ahora puedo decir que, por tanto, la reflexión del giro archivista feminista propuesto por Kate Edgehorn en el libro de Die Carval Turn in Feminism la siguiente, y Gabriela Cebes Sepúlveda en Las mujeres se hacen visibles, que en inglés se publicó en 2019 y en español en 2022, entre otras, sostienen que es necesario tomar en cuenta las diferentes historias y silencios que generan los archivos en minúscula, o sea, los archivos institucionales, estatales, con los archivos creados por organizaciones subalternas, ¿no? Entonces, para Aceves Sepúlveda, la palabra archivo refiere a la autoridad del archivo y a quienes han determinado lo que se considera históricamente valioso. Y archivos en minúscula alude a las colecciones y acervos familiares y particulares no institucionales. Esta perspectiva implica hacer explícita la etnografía de los archivos consultados. El giro archivístico feminista pone en el centro a las mujeres como agentes, creadoras y resguardadoras de las experiencias y memorias. Las mujeres ya no están en los archivos, ya no están archivadas en los archivos, ¿verdad? Sino son mujeres archivando, ¿verdad? Entonces, Gaby Aceves, ¿verdad? Nos dice que debemos de entender este concepto del archivo en sus diferentes usos entonces el archivo como categoría, como concepto, como práctica, medio y colección, y a ella, a verlo de esta manera, le permitió examinar el rastro de actuación incrustado en el registro de archivo y la producción de archivos encarnados. Este posicionamiento teórico y metodológico visibiliza a las mujeres no solo como agentes de archivo, sino también como agentes históricos, ¿verdad? Entonces, bueno, para cerrar, ¿verdad? Entonces, finalmente, bueno, los archivos históricos de mujeres influyen considerablemente en la formación de la memoria colectiva. Como repositorios de memoria, pueden contribuir en la transferencia de información y huellas entre generaciones de mujeres. Las huellas que dejaron en México se entrelazaron con diversos procesos, las movilizaciones políticas mediadas por la Revolución Mexicana y la formación del nuevo Estado, el conflicto entre la Iglesia Católica y el Estado, el surgimiento de movimientos sociales, obreros, feministas y católicos, los cambios en la fuerza laboral, el aumento de las tasas de alfabetización y escolarización de mujeres y las nuevas formas de estructura de poder corporativa que surgieron durante gran parte del siglo XX. Concuerdo con Francis Chesen López al plantear la pregunta: ¿se puede cambiar la política de género de la memoria? Me parece muy sugerente su propuesta de la lucha de las mujeres contra el poder es la lucha del recuerdo contra el olvido. Debemos continuar atentas a las huellas que dejaron las feministas del siglo XIX y XX para seguir reconstruyendo las redes feministas, sus contactos, sus luchas a las escalas local, regional, nacional y transnacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por también ceñirse a los tiempos y para darnos espacio a preguntas y comentarios.
justamente ahorita es el momento, si tuvieran alguna pregunta, algo que quisieran, pues sí, ahorita aprovechar que tenemos a la doctora Teresa Fernández aquí o comentar algo. Bueno, sí, en lo que se van animando, yo estuve muy contenta escuchándola y me parecen muy, muy familiares algunas hallazgos que tuvo, porque también ayer lo comentaba con la doctora Margarita Vázquez de la Serendipia, que nos dijo ayer y me pareció muy así como que esclarecedor la parte musical. A mí me está gustando mucho eso porque también estoy encontrando notas, partituras de Misbel que pues son, todavía no se conocen, ¿no? Y la he estado encontrando como posible arreglista. Entonces eso es muy, muy novedoso. Y justo puse a mis estudiantes de producción musical a reproducir las partituras, o sea, como trabajo. Pero entonces, como estos hallazgos de la memoria que tienen que ver con el sonido, si nos pudiera compartir algo de sus reflexiones que ha encontrado con esto, porque sospecho que esto también es nuevo para lo que usted había estado investigando, y reflexiones sobre la memoria, cómo se expande a otros espacios, no nada más lo documental, lo físico, la lectura, sino también el sonido, porque pues muchas personas, por ejemplo, somos melómanas y estamos todo el tiempo escuchando música y eso tiene que ver también con una trayectoria de vida. Y eso cómo reflexionan también en la parte de la memoria de las mujeres. Le iba a preguntar que quién la reprodujo, pero ya nos dijo que una estudiante del ITESO. Sí, creo que se apellida Morfín, ahorita, perdón, me disculpo por Lucy Baruki, yo lo anoté Lucy, acá. sí, Ajá. Lucy Baruki, sí. Lucy Baruki, sí. Sí, si nos quisiera decir algo sobre eso, y también me llama mucho la atención lo del deporte porque es muy paralelo a otras profesoras que también investigó Cristina Alviso, que está aquí y que hemos visto que tenemos en la exposición que tenemos en el Palacio de Gobierno con algunas deportistas que están ahí, pero como esto también está ligado mucho con la historia de Jalisco, porque Jalisco ha sido primer lugar pues en deportes, en deportistas de alto rendimiento. Muchos de los medallistas son jaliscienses y eso tiene que ver también con una formación, un apoyo particular que ha habido, pues yo creo que desde el siglo XX para acá, ¿no? Y de distintos gobiernos. Entonces también eso me gustaría si nos pudiera hacer alguna otra reflexión y ya. Bueno, de lo que yo les presenté, bueno, fueron pinceladas, ¿verdad? Para dar una imagen de cómo este grupo político del Círculo Feminista de Occidente, cómo no solamente en este trabajo político que a veces no lo ligamos a una vida cotidiana y a las emociones, a los gustos. Entonces ellas desde muy jóvenes, desde estudiantes, pues les encantaba el deporte, ¿no? Entonces yo creo que Guadalupe Martínez, y eso sí me lo dijo, si no hubiera entrado a la política, esa hubiera sido una ruta que ella pudo haber seguido, ¿no? Esta, como el deporte, ¿verdad? También pues abre pues espacios para las mujeres y fascinaciones, ¿no? Y a la vez tenían un gran gusto también por la poesía y la música, ¿verdad? Entonces, también en las reuniones del Círculo Feminista, sé que en la FTJ tenían un piano, ¿verdad? Entonces creo que al escuchar esta partitura, pues nos da unas pistas, unas huellas de, de estas sensibilidades, ¿verdad? Y no verlas en esta imagen que pueden tener algunos grupos, ciertas personas, ciertas generaciones en la ciudad de Guadalajara de este grupo político, ¿no? Entonces ellos también fueron pues personas de carne y hueso, ¿verdad? Carne y hueso, ¿no? Entonces que cuidaron mucho su presentación pública y Guadalupe Martínez, bueno, se masculiniza en la política, o sea,
al ser dura, ¿verdad? Pero pues igual no, les gustaba pues comer muy bien, les gustaban las tortillas recién hechas, ¿no? Les gustaba pues la música, el deporte, ¿verdad? Entonces, creo que para responder a tu pregunta nos acerca a ellos en su calidad más humana, más que de como figuras de un monumento, una estatua, ¿no? Entonces, para mí es eso. Gracias. Acá tenemos preguntas de la doctora Margarita y Lilia. Gracias. Es rápido, Tere, muchas felicidades. Bueno, a mí me Sí. encanta siempre escuchar a Tere porque como que reafirma esto que es qué tan importante es hacer historia en los estados, ¿no? Y con la calidad que tú lo haces. Yo tengo una duda, sí, con el archivo, ¿no? Creo que sí le has seguido la pista, o sea, murieron y qué pasó con el archivo, ¿no? De las hermanas y del círculo a estos momentos, si lo tiene la familia, no hubo nunca una intención de donarlo a alguna institución, ¿qué nos pudieras decir al respecto? Y pues creo que ha de haber sido como bien difícil tratar con dos personalidades, ¿no? Una que sí quería sutilmente y te compartía los documentos, pero mientras que la otra no viera, y otra que se resistía muchísimo, ¿no? Entonces, como luego como investigadoras y como investigadores dices, híjole, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y ahí está el archivo, ¿no? Me parece como muy interesante porque probablemente es, si dices que era un espacio enorme de información, de fotos, etcétera, dices, ¿qué tantas cosas más nos puede decir de la propia historia de, no sé, de Guadalajara o, no sé, de Jalisco, pues, ¿no? Entonces, o de esos vínculos, ¿no? Que tenían, ahorita que hablaste, los vínculos con Cuca o con otras mujeres, ¿no? En la Ciudad de México, esas redes, ¿no? Qué maravilloso sería reconstruirlas, pues, ¿no? ¿Quiere contestar o vamos a otras? Bueno, Sí. bueno. La doctora Lilia y la doctora Gabriela. Pues gracias, doctora. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Ya sea tiempo que queríamos tenerla aquí en el Colegio de Jalisco. Ha sido un gusto. Bueno, yo más que nada aprendí mucho de su exposición. Curiosamente, ahorita me estoy interesando en cuestiones de las construcciones de símbolos nacionalistas por parte de las mujeres. Entonces, yo quisiera preguntarle, bueno, primeramente me llamó la atención la fotografía de las deportistas, eh, por la cuestión de que enseñan el cuerpo, de hecho, sus uniformes se ven muy entallados, Sí. seguramente eran muy atrevidas para la época. Entonces, no sé si se encontró en este archivo alguna alusión, digamos, a eso, ¿no? Si fueron a lo mejor criticadas por eso, pero también preguntarle si usted encuentra, digamos, en esta cuestión del cuerpo y de hacer deporte, alguna cuestión que tenga que ver con el nacionalismo, si es, o con las, más bien dicho, con las identidades regionales, si se empiezan a identificar regionalmente, pues con equipos, ¿no? Cómo autoperciben su cuerpo, ¿no? Estas primeras deportistas, si se sienten más libres a lo mejor que sus antecesoras, no sé, son cuestiones que me preguntaba. Y también, pues si en este archivo o en sus entrevistas encontró alguna alusión a que ellas se autoconciban también como constructoras de nación y a través de qué elementos. Gracias, doctora. No, adelante. Bueno, pues muy interesante la presentación. Creo que es un nuevo ángulo sobre el círculo feminista de Occidente. Y yo pregunto sobre otro archivo, que es el archivo del mural. O sea, cómo se hizo ese mural. Es un poco tardío para estar dentro de los murales, 70s, o sea, pero yo creo que ya en los 70s como que era antiguo y al mismo tiempo
pensando en el género que estás analizando y la memoria en particular, se me hace, digo, lo he visto 1000 veces, pero apenas se me ocurrió a partir de tu exposición, cómo los trabajadores, Fidel Velázquez, Blas Chumacero y a todos los demás de Jalisco que no me sé sus nombres, pues no parecen trabajadores. O sea, están totalmente burocratizados. Y digo, aquí sí, mucha revolución mexicana y mucha bandera roja, pero pues y de ellas no lo alcanzo a ver, o sea, no alcanzo a ver en cómo es la presentación, pero ahí sí se ven como pues grandes señores burgueses y y bueno, no sé, ese es nada más y el lenguaje del muralismo y cómo se usa ese lenguaje, pues como ya en una época de los 70. Entonces, en fin, son unas ideas que se me ocurrieron en este momento nada más y quería como pelotear contigo. Sí. Con el doctor. Susi. Muchas gracias y felicidades, Tere. Tal vez la duda y la pregunta que tengo sigue un poco lo que está diciendo Gabriela Cano. En principio, me parece fascinante esa idea de un giro archivístico feminista. Como dice el título del libro de Gabriela Aceves, Women Made Visible, o sea, es un uso de un verbo que evoca militancia, evoca esfuerzo, ¿no? Y logro. Y entonces regreso al mural y ahí se ve frente a un giro archivístico feminista, se ve resistencia. Tú muestras y me pareció absolutamente fascinante. Al principio veía y decía, pues sí, son fotos distintas, pues, pero estaba viendo sus dimensiones y luego de repente empecé como a enfocar bien y ver las diferencias. Y ese palimpsesto, porque hay que pensar que ese mural es un archivo, o sea, digamos, el archivo no solo es ese lugar lleno de papeles, ya sea en la casa de los Martínez o en alguna institución pública. El archivo es también, ese mural es archivo y es un archivo que cuenta una historia y es una historia donde las mujeres son nuevamente invisibilizadas ya en el siglo XXI, 2007 creo dijiste. Y no solo es el palimpsesto patriarcal, digamos, del FTJ, sino es quien invisibilizaron. O sea, María Arcelia Díaz es, digamos, es la raíz de ese movimiento y de la presencia de mujeres en el movimiento obrero. O sea, no es una burócrata más que por ahí pasó. O sea, ¿quién la cubre? ¿Alcaide? Sí, los tres líderes de la CTM. O sea, quitan a Blas Chumacero y a María Arcelia Díaz para meter a los... Es Leonardo... Sí, a los que siguen de Fidel, a todos ellos. Sí, y hasta sí, la sí. actual. Es muy potente, me gustaría que escuchar, digamos, o sea, que comentaras un poco más sobre eso, porque me parece que, digamos, no simplemente, o sea, es una forma muy violenta de repensar
las raíces y el proceso del movimiento. Bueno, ya me callo. Sí. Susi, ¿querías decir algo? Doctora, no, Adelante. Bueno, pues agradezco las preguntas y bueno, contesto a Magali. Cuando mueren las hermanas Martínez Villanueva 2002, como ustedes saben, y no quiero entrar en muchos detalles, pues las familias pasan por situaciones difíciles y ya no fue oportuno continuar, ¿verdad? Entonces no quiero entrar en más detalle. Y sobre tu pregunta, Lili, por supuesto que a las maestras Martínez Villanueva, también a ellas eran parte de esta eh, herencia liberal del siglo XIX, del nacionalismo y también del nacionalismo del siglo XX, ¿verdad? Entonces, por supuesto que les encantan las fiestas patria y los trajes regionales, ¿no? Entonces, ellas también, por supuesto que se autoconciben como constructoras de una nación desde la clase trabajadora, ¿no? Desde la clase trabajadora, ¿no? Entonces, ellas por eso están los viajes cívicos, ¿no? Donde a los niños les enseñan, bueno, pues si tú aprendes a leer y escribir y continúas estudiando, pues ve dónde nació Eliodoro Hernández, ¿no? En un rancho cerca de Tepatitlán y puedes llegar a ser, pues, un gran dirigente, ¿no? O dónde nació Blas Chumacero o Fidel Velázquez, ¿no? O algunos otros, ¿no? Entonces, ellas entretejen la historia mexicana es política con la historia del movimiento obrero, ¿no? Entonces, claro que se autoperciben así y por supuesto captaste muy bien también cómo pues ellas, nada más mostré una de las fotos del equipo de baloncesto eh, por supuesto, pues ellas se sienten plenas a gusto, mostrando su cuerpo, ¿no? Entonces, y en esa Guadalajara de los años 30, donde también estaba con la defensa pues de la educación católica, ¿no? Entonces, también Guadalajara ha tenido esa tradición liberal y progresista, ¿verdad? Entonces, eso también hay que reconocerlo, ¿no? Porque ellas vienen de esta parte, ¿no? Entonces, respecto al mural, Gaby, bueno, es la primera vez que estoy presentando esto del mural. Entonces, le comenté a Hilda y a Susi que ayer entré en una crisis, ¿verdad? Porque sabía que era un tema, ¿verdad? Así como que hablar del mural pues es denso, ¿no? Hablar de muchas cosas, ¿no? Como tu pregunta, ¿no? Hablar del muralismo, bueno, porque en ese momento lo hacen, es un nuevo edificio, ¿verdad? Hacen su nuevo edificio en 1974, ¿no? Y están muy orgullosos de su nuevo edificio. Me falta contextualizarlo en relación con otros murales, ¿no? También no me dio tiempo para ir presentando a cada uno de los líderes, ¿no? Pero puedo decir que desde Fidel Velázquez, Eliodoro Hernández, Blas Chumacero, María Celia Díaz, pues ellos fueron parte del incipiente movimiento obrero organizado en diferentes partes del país, organizando a lecheros, a choferes, automovilistas, a textileros, textileras, a mujeres de la industria del cartón. O sea, ellos están, pero así como van representando a las diferentes generaciones de líderes, pues se va perdiendo ese vínculo directo con las bases, ¿verdad? Con las bases, eso se va perdiendo y pues bueno, se presentan como hombres de corbata, ¿verdad? Y bueno, quitaron mi presentación, pero también la representación de María Arcelia Díaz la toman de esa foto de la Unión Obrera
cuando ella crea la Unión Obrera en 1900, de la experiencia en 1922, pero están también tratando de presentar a María Arcelia Díaz como una maestra, ¿verdad? Como una imagen de una maestra. No la presentan como esta trabajadora textil llena de la pelusa de la fábrica, ¿no? Sino así como con una allí es esa imagen de una, pues de una maestra, ¿no? Entonces, por eso, bueno, concreté mi presentación. Bueno, nada más, a ver, ¿cómo están representadas las mujeres? ¿Quiénes están visibilizadas? Y quienes están invisibilizadas en estos dos momentos. El mural es de 1978-79. Yo tomé la foto en el 2007 y otra, Judith Fuentes y yo fuimos a tomarla, ¿no? Entonces, sí, efectivamente el mural es un archivo, ¿no? Y es un archivo que también está ligado pues al grupo político, ¿no? Entonces, y no hablé de otro mural que está en lo que fue el Departamento del Trabajo, donde, y ese es un mural muy, muy grande, pero por eso nada más quise quedarme con un mural, pero en ese mural, en el centro de la lucha sindical está Guadalupe Martínez mediando con los dos líderes obreros, ¿no? A la derecha está Leodoro Hernández Loza y a la izquierda es Francisco Silva Romero. Y ella fue la que estuvo mediando, ella estuvo en el centro de la organización de los trabajadores, ¿no? Entonces, de ese mural, por ejemplo, me enteré de la existencia en la primera misa de cuerpo presente de Guadalupe Martínez, ¿no? Entonces, el seguir las pistas de estas personas, o sea, inclusive en su propio funeral, ¿verdad? O en las diferentes misas que hubo, pues me fui enterando de otros datos más, ¿no? Entonces, pues bueno, pues gracias por sus preguntas y bueno, simplemente fue pues de un primer ejercicio que sí me implicó pues un gran reto, ¿no? O sea, y sobre todo contextualizar de que pues bueno, nosotros nos vinculamos a un pasado y lo vamos recontando, ¿no? Y lo recontamos, ¿no? Entonces, y en volver a contar, visibilizamos, silenciamos, ocultamos y borramos, ¿verdad? Gracias. Ya para finalizar, bueno, me voy a permitir aquí también a lo mejor pensar es otra temporalidad la del muralismo en Jalisco, es diferente. Por ejemplo, aquí mismo hace 2 años casi se presentó el libro Andamios de la Memoria, que es 100 años de muralismo en Jalisco. Y ahí, por ejemplo, Talien Corona y Daniela Gutiérrez son las que han hecho esas historias de los muralismos de los 70s, que se parecen mucho a las de los 30s de la Ciudad de México. Y a lo mejor ahí podríamos encontrar pistas con el movimiento neorrealista de Jalisco y otros murales que son de la misma temporalidad que pero en otros lugares de Guadalajara, y creo que tiene mucho sentido con esa invisibilidad de las mujeres y con ese realce de las luchas sindicales. Pues muchas gracias por su atención. Una disculpa porque nos estamos pasando un poquito de tiempo, pero creo que fue muy enriquecedor escuchar a la doctora Teresa, aprovechar esto. Agradecerle también a ella que le tenemos unos regalitos de parte de las empresarias de Star Tries, de Georgina Barragán. Muchas gracias. Y sé que Georgina. le gustan mucho las tisanas. Y de parte de la diseñadora Rosario de Takasami le mandó una pieza especial. Ay, muchas gracias. Y de parte de la Red Iberoamericana de Historiadoras, que también le mandan una bolsita y una taza para usted. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Y pues continuamos, aquí va a ser la mesa de educación y en el Alfonso de Alba estará otra escritura de la historia de las mujeres, perdón, aquí la de
educación y virtualmente estará la de violencias de género, ya empezó a las 11, y en el Alfonso de Alba la de escritura de la historia de las mujeres. Gracias.